capítulo 4, versículo número 11 en adelante y 12. Capítulo 4, versículo 11 y 12. Gloria al Cristo de la... Gracias damos al Señor por permitirnos esta bendición. Leo para todos. Dice así la bendita palabra del Señor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Levanta tus manos. Eterno Dios, te damos muchas gracias por esta grande bendición de estar en este culto misionero, de estar juntamente con tu iglesia en este lugar, de venir a adorar tu nombre, a bendecir tu nombre. Oh Rey de la Gloria, gracias. Te adoramos y te bendecimos y te damos loores. Te damos gracias por este grande privilegio que tú nos das, de estar en tu casa de oración, de venir, de compartir esta bendición, Dios de los cielos. Gracias por tu iglesia, gracias por tus siervos, gracias por los pastores en este lugar, gracias por tu obra en este lugar. Sigue bendiciendo, sigue prosperando, sigue llevando de victoria en victoria a tu iglesia, sigue avanzando, Dios mío. Mira el trabajo de la obra en todo este territorio nacional de Colombia, sigue prosperándola, sigue la bendiciendo. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Gloria a Dios. Vamos a meditar este gran pasaje de las Escrituras. A veces se usa este pasaje como para hablarle a las vidas de salvación, pero en esta tarde es un culto misionero y vamos a hablar, ¿verdad?, de la certeza que tiene la Escritura para nosotros los que predicamos la palabra. Amados, los que conocemos al Señor y tenemos este privilegio de estar en el camino cristiano y haber sido llamados para anunciar el Evangelio, para testificar del Evangelio, para hacer testimonio de la palabra de Dios, tenemos en claro la certeza y la expresión que tuvieron los apóstoles allí en este gran pasaje del libro de los Hechos. Este es un gran pasaje el cual a los que tenemos este llamado, a los que tenemos esta convicción, a los que tenemos esta carga de ganar almas para el reino de los cielos. Porque, amado hermano, a veces hay personas que dicen en la iglesia, bueno, yo no soy misionero, yo no soy pastor, no soy evangelista, no soy diácono de la iglesia. A veces ni la escoba me la prestan para barrer la iglesia. No soy nada. Déjeme decirle, cuando usted y yo vamos a la palabra del Señor y estudiamos estos grandes principios de la Escritura, los apóstoles le enseñaban a la iglesia que todos tenemos que ser participantes de la obra misionera de Dios, que tenemos que ser vidas que anunciemos, que tenemos que ser vidas que aprendamos a testificar del poder de Dios, que tenemos que ser vidas que aprendamos, amado hermano, a dar ejemplo y de convicción y de claridad de que el Señor nos ha llamado para que nosotros con nuestros hechos y nuestra vida podamos testificarle a los que no conocen al Señor. A veces se piensa de que misionero es que yo salga a otras naciones, que yo vaya a otros países, pero déjeme decirle, todos nosotros tenemos nuestros familiares, todos nosotros tenemos nuestros amigos, todos nosotros vivimos en un lugar, en una comunidad donde hay gente que no tiene a Cristo. Si usted y yo estuviésemos viviendo en medio de una comunidad, en medio de una ciudad, que todos fuésemos cristianos, que todos buscáramos a Dios, pues no había necesidad de testificar de las cosas de Dios, porque toda la gente, pero si usted mira alrededor, y a veces usted empieza a mirarse y dice, oye, este barrio tan grande, este edificio cuántos habitantes tiene, esta cuadra cuántos habitantes tiene, y que yo conozca a otro, creo que no hay más ninguno cristiano sino yo. A veces pasa eso, ¿sí o no? A veces usted pone a mirar toda la familia, tantas familias que tengo yo, padres, hermanos, primos, cuñados, familiares, amigos, que nos rodean. Y empezamos a mirar, digo, oye, ¿y el único cristiano?
soy yo. Esto indica que usted y yo tenemos que tener una gran responsabilidad de ganar armas para el reino de los cielos. Cuando usted ve este pasaje de las Escrituras, los apóstoles estaban hablando con lujos de detalles de quién era el Señor. Y allí el apóstol dice, este Jesús es la principal piedra, aleluya, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando usted y yo hablamos de Cristo, testificamos del poder de Dios. Sabemos lo que dice el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No es a través de una religión que usted y yo podemos ser salvos. No es a través de una creencia. Usted y yo sabemos que hemos creído en Cristo y que Cristo ha transformado nuestras vidas. Que Cristo nos ha liberado del pecado, que Cristo nos ha sacado de la inmundicia, que Cristo nos ha traído de un mundo lleno de maldad y de pecado, y que ahora pertenecemos a la iglesia del Señor, a los redimidos por la sangre de Cristo. Y ciertamente cuando observamos todos los que nos rodean, que no conocen al Señor, necesita de que se les testifique, se necesita de que haya un buen testimonio. Y por eso la iglesia tiene que ser una iglesia ganadora de almas. La iglesia tiene que ser una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera, una iglesia que realmente aprenda a ser un testimonio donde quiera que se vive. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque hemos entendido, hemos captado que tenemos la grande bendición de ser salvos. ¿Cuántos han entendido esa grande bendición de ser salvos? Hermanos, eso es un gran privilegio. Una persona puede ser el presidente de la república, pero si no ha conocido al Señor, déjeme decirle que no ha tenido el privilegio que usted y yo tenemos. Puede ser el hacendado, puede ser el dueño de los más grandes negocios de Bogotá, el más grande millonario, pero si no ha conocido a Cristo, no tiene nada. Pero usted y yo tenemos el grande privilegio de que otro nos habló de Cristo, de que alguien fue y nos testificó, como testificamos que el hermano Alfonso en aquel tiempo del año 78 fue hasta aquel pueblo y nos habló de la palabra y nos implantó la palabra, nos llevó la palabra, y esa palabra cumplió una función y sigue cumpliendo una función dentro de nosotros, y nosotros tenemos que entender de que Dios nos ha liberado, nos ha salvado, y que necesitamos también ser de bendición para otros. Esta obra misionera no es por los misioneros que salen solamente, es por la iglesia que tiene la capacidad, que tiene el amor, que tiene la sinceridad de hablarle a otros de esta grande verdad, que es el poder del evangelio, el poder de la palabra, y decirle a las vidas que en ningún otro hay salvación, solo Cristo es nuestro Salvador. Él es el misionero de los misioneros, que Él es el Señor de señores, que Él es el Dios que nos liberó, que Él es el Dios que nos trajo a sus santos caminos y nos liberó de la maldad del pecado, porque cuando servíamos al pecado estábamos hundidos allí, ciegos, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero Cristo nos ha traído a sus santos caminos porque hubo quien nos hablara, hubo quien nos aconsejara, hubo quien nos ministrara. Usted y yo, amados hermanos, que tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad. El Señor le dijo a la iglesia, a todos los discípulos, id y predicad el evangelio. Nos dijo, yo voy a buscar misioneros a unos y a otros, y evangelistas y pastores. No, le dijo a la iglesia, id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y anunciar el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estimados hermanos, nosotros como parte de esta grande obra misionera, todos los días tenemos que estar ciertamente orando por las almas, ciertamente testificando en las almas, ciertamente llevando el mensaje de la palabra de Dios de una y de otra manera. Puede que usted no puede estar hablándole a las personas, pero sí puede estar testificando con el testimonio de la misericordia de Dios, con lo que Dios ha hecho en su propia vida. Porque, amado hermano, si usted y yo somos cristianos, tenemos que conducirnos como cristianos. Si usted y yo hemos conocido a Cristo, tenemos que conducirnos como verdaderos hijos de Dios.
Porque, amado hermano, el mal testimonio desanima a mucha gente. Hay gente que dice soy cristiano y siguen haciendo lo malo. Soy cristiano y siguen robando, siguen mintiendo, siguen haciendo lo malo, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen practicando los vicios, siguen compartiendo con las drogas, siguen compartiendo con la obra de las tinieblas. Déjeme decirle que esa forma a Dios no le agrada, porque lo que es una persona, un cristiano de ese calibre, lo que hace es que daña la imagen del evangelio. Esa persona lo que está dañando es la imagen de la obra de Dios. Esa persona, y por eso mucha gente dice, no, es que los evangélicos son todos así, mentirosos, ladrones, esto, lo otro, porque ven a un evangélico ladrón, mentiroso. Pero los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos un verdadero temor de Dios, la gente puede observar en nosotros ese grande cambio que el Señor hizo. Por eso qué bueno es que la iglesia sea una iglesia de ayuno, de oración. Para poder avanzar en la obra misionera se necesita ser de ayuno, de oración, de clamor, de intercesión, de perseverancia en la doctrina, en los principios, en todo lo que nos enseña la palabra, para ser una persona de éxito en este trabajo de la obra misionera. Y como vemos muchos, la obra sigue creciendo. Como hay gente que estamos claros en este grande principio, la obra sigue avanzando, sigue creciendo. ¿Por qué? Porque con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con nuestra forma de actuar, testificamos a los que nos rodean. ¿Cuántos alaban al Señor? Y al verdadero cristiano no le da pena o temor. Si está en la universidad, le testifica a los amigos, a los compañeros de estudio. Si está en el trabajo, es el profesor o es cualquier persona de la elocuencia, o es cualquier persona que esté trabajando en cualquier lugar, no le da temor ni le da pena testificar de esa grande bendición que es ser hijo de Dios, pertenecer a una obra misionera. Pero qué triste que hay creyentes que les da pena decir que son cristianos y hasta esconden la Biblia en una bolsa para que no se la vea. Y tienen años de estar trabajando en una empresa y ninguno de la empresa, ni el patrón, ni nadie sabe que es cristiano. Esa persona no ha entendido el grande valor de lo que es ser parte de la obra misionera, ser parte de los cristianos, ser parte de los que testificamos de lo que te estoy testificando este grande apóstol, este hombre de Dios, que dijo en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que los hombres podamos ser salvos. No es un privilegio testificar de esta grandeza del Señor. No es un privilegio testificar de este grande trabajo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amados, es un grande privilegio. Si usted y yo vivimos para el Señor, amado hermano, aunque el diablo a veces trata de burlarse de nosotros, pero el Señor lo avergüenza. El Señor le cierra la boca y Dios nos da la sabiduría. ¿Verdad? Se cuenta de una historia de un joven que lo llevaron al ejército y desde que llegó allá empezó a testificarle al general y a todo el mundo. Y de pronto un impío oficial, enemigo de las cosas de Dios, el día que estaban en formación, y llegó y llamó al soldado: soldado fulano, quiero hacerte una pregunta aquí en medio de toda la escuadra que estamos aquí todos en formación. ¿Quién fue la mujer de Caín? Él le dijo: mi capitán, quiero decirle con todo respeto, cuando usted esté allá con Caín, le pregunta a él. Y el hombre quedó avergonzado. Dios le dio la salida fácil. Dijo: mi capitán, cuando usted esté allá con Caín, le pregunta quién fue la mujer de él. Pero aquí quiero decirles que el Señor es nuestro Salvador. Usted y yo no nos puede dar pena ni ningún tipo de temor de testificar del Evangelio. Usted podrá decir: tanta gente que da mal testimonio. ¿Usted da mal testimonio? Dele pena entonces.
por el mal testimonio. Pero si no damos mal testimonio, no nos debe dar pena testificar del poder de Dios. No nos debe dar pena de hablar del amor, de la misericordia de Dios, de encaminar a otros, de animar a otros, de servir de bendición en la iglesia, de llegar temprano al altar a derramar nuestras lágrimas por las almas y decirle: Señor, salva las almas, levanta hombres. Si yo no puedo ir a testificar a cualquier sitio, usa los medios o usa los hombres que puedan ir, y así sucesivamente, amado hermano. Usted y yo tenemos que aprender a ser de bendición en la obra misionera, de ayuda en la iglesia, ser de bendición, amado hermano, para que otros puedan alcanzar la misericordia de Dios. Por eso en esta obra, día tras día, usted tiene que irse integrando al trabajo, a la labor que Dios nos ha encomendado: el servir en la iglesia, el ayunar, el orar, el clamar, el ser de bendición, el ofrendar, el diezmar, el cumplir al Señor. Eso es parte de la obra misionera. Hay gente que dice: y ofrendar y diezmar y ayunar, y eso es parte de la obra misionera. Sí, Señor. Una iglesia que ora, que ayuna, que busca a Dios con todo el corazón, que diezma, que ofrenda, que son fieles, ahí está la bendición de Dios. Y las almas siguen llegando, y las almas siguen viniendo, y las vidas siguen viniendo a la iglesia. Hombres y mujeres, Dios los sigue trayendo. Dios sigue haciendo grandes cosas. Los que estamos en este trabajo, amado hermano, el día que nos hablaron del Señor, nosotros ni por la mente nos llegó a pasar de que iríamos a ser cristianos, o iríamos a ser pastores, o iríamos a ser de bendición, o iríamos a ser útiles en la mano del Señor. Nunca pasó eso por la mente, pero Dios ya tenía el programa. ¿Y qué puede usted saber? Que usted le hable a su vecino, a su amigo, y ese vecino, ese amigo está en el programa de Dios también, para que sea el día de mañana un misionero, el día de mañana sea un pastor, el día de mañana sea una persona que colabora con la iglesia, que colabora con el trabajo, que sirve de bendición. Pero si usted y yo no oramos, no buscamos a Dios, venimos a la iglesia: bueno, yo soy evangélico y voy a la iglesia, dicen algunos. Yo soy evangélico y voy allá donde el pastor Alfonso. Lo único que falta es que les toque la campana. Y vienen, a nadie le habla, a nadie le testifica. Nunca se ve en el ayuno, nunca se ve en la oración, menos en decir: voy a cumplirle al Señor con mis ofrendas, con mis... No. Creen que por venir a la iglesia y ser evangélicos ya se van a ir para el cielo. No, no. Usted tiene que ser una persona que esté integrada a este trabajo, una persona que sea de grande bendición. Usted dirá: pero es que ya yo soy un ancianito que me toca hacer un poquito de esfuerzo para levantar cada pie. No importa. Dios nos necesita, somos útiles. La Biblia habla de una mujer llamada Ana que duró, ¿verdad? Después que se casó y se fue al templo, y duró 87 años en el templo, todos los días oraba y ayunaba. Y era de grande bendición, y la misma Biblia testifica de que fue un instrumento en la mano de Dios. No habla la Biblia que iba a evangelizar ni que fue a las naciones, pero sí habla la Biblia de que todos los días estaba en el templo allí, clamando, ayunando, buscando a Dios y siendo de bendición. No habla la Biblia de que esta anciana tenía dinero, ni tenía mucho dinero, pero habla de que era una persona útil. Usted y yo, amados hermanos, tenemos las cualidades, tenemos las capacidades, tenemos el privilegio de que Dios nos ha salvado y podemos ser de bendición en la obra de Dios, de bendición a las almas, de bendición a la iglesia, de bendición a otros que no conocen al Señor. Pero se necesita que usted sea fiel, se esfuerce. No pierda el tiempo en el evangelio. No juegue a la religión. No pierda el tiempo. No crea que usted está ganando algo con venir a decir que soy cristiano aquí y afuera mundano. Soy cristiano en la iglesia y afuera hago lo mismo que los mundanos. No pierda el tiempo. Eso es perder el tiempo. Es servir de obstáculo a la obra de Dios. No es de bendición. A veces hay gente que son así. Algunos dicen: no, es que yo soy así, pero yo llevo mi dinero, mis diezmos, mis ofrendas, y creen que porque diezman y ofrendan que ya van a irse para el cielo, porque no, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro.
Es necesario buscar a Dios de verdad para hacer de bendición en la obra misionera, para hacer de bendición en la iglesia, para hacer de bendición a los que nos rodean y a los que nos conocen y a las personas donde trabajamos, donde vivimos. Tenemos que ser parte de una obra misionera, que realmente tengamos un verdadero temor y clamemos a Dios por las almas y les testifiquemos con nuestra vida, con nuestros hechos y con nuestras palabras. Así sigue creciendo la obra misionera. Y la obra misionera sigue avanzando en todo lugar. Y hemos tenido el privilegio y la bendición aquí en esta República de Colombia, que la obra ha crecido a gran magnitud. Y es un honor y una bendición. Los que conocemos y hemos tenido la oportunidad de ir a otros países. Hay países, amados hermanos, donde usted predica todos los días. Yo fui en una oportunidad a un país y predicamos una actividad de 5 días. Una iglesia pequeña, promedio unos 40 creyentes. Y en el estacionamiento entraban todas las tardes los 40, 45 automóviles nuevos. Una bendición, aparentemente. Pero yo le digo que salí un poco frustrado, porque prediqué esos 5 días y no pasó ni uno a reconciliarse, ni uno a aceptar al Señor. Son países en el cual las personas tienen un estatus religioso, un estatus de creencias. Mas tuve la oportunidad de ir a otro país en otra ocasión. Y estuvimos allá otros días. Y eran iglesias de 1500, de 1200, de 1800 creyentes. Y se predicaba un mensaje sencillo como siempre lo predicamos. Y pasaban hasta 100, 150 personas a aceptar a Cristo llorando cada noche. Y si predicamos 10 noches pasaban de a 100, de a 120 personas a aceptar a Cristo llorando, a convertirse. Y es un avivamiento en ese país. Con esto quiero decirle, amado hermano, que cada sitio tiene sus formas y sus creencias y su forma de actuar. Pero usted y yo no podemos desanimarnos porque alguien no se convierte en las almas o no se convierte en las vidas. Dios no nos ha mandado a convertir a nadie, Dios nos ha mandado a testificar. Dios nos ha mandado a hablar del amor de Dios. Dios nos ha mandado a dar testimonio del poder de Dios. Que no se convierten, mañana darán cuenta delante de Dios. Que no se arrepienten, mañana darán cuenta delante de Dios. Pero si alguien de sus familiares, de sus amigos, se muere, como muchas veces pasa, ay, llega usted, ay, se murió el vecino que vivía ahí en la pared de otro lado. Ay, pobrecito, el vecino se murió. ¿Y usted le testificó de Cristo? Yo no, nunca le testifiqué de Cristo. Qué pena, hermano. Que el vecino se murió. La vecina se murió y nunca usted le habló del amor de Dios. ¿Y cuántos años tiene usted? No, pues desde que yo nací ya estoy viejo. ¿Y cuántos años tiene ser evangélico? No, pues dígame un montón, no, ya hasta se me olvidó cuántos años tengo de ser evangélico. Es una pena, hermano, que se muere el vecino. Y ahora sí le hemos testificado, gloria a Dios, que se murió sin Cristo, pero usted y yo cumplimos nuestra responsabilidad de testificarle del poder de Dios. Usted y yo cumplimos nuestro deber de hablarles del amor de Dios. Por eso yo digo, voy a predicar una actividad en cualquier parte y no se convierte en nadie, yo cumplo mi responsabilidad. Mañana ellos darán cuenta por lo que Dios les va a pedir que se les testificó. Usted y yo tenemos que dar testimonio de la palabra de Dios donde quiera que estamos. No importa que no se convierta. Usted puede decir, no, mi papá es ateo, mi abuelo es brujo, mi tía es hechicera, mis familiares son todos ateos, son esto, lo otro, tienen mucho dinero. Pero si usted es un verdadero creyente y da testimonio, el día de mañana y cada vez que se muera uno de sus familiares, no podrán reclamarle Dios a usted porque usted le dio un buen testimonio a esa persona y les habló de la verdadera misericordia de Dios. Pero si usted no les da buen testimonio, ay de usted y de mí. Ay de usted y de mí. En la obra misionera tenemos que aprender a dar buen testimonio. No importa que nuestros familiares sean enemigos de las cosas de Dios.
No importa que a nuestros familiares no les gusten las cosas de Dios, pero si usted y yo testificamos de este grande principio que estaba el apóstol, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Testificamos de esa grande base fundamental, que en ningún otro hay salvación. Y le testificamos a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Usted y yo estamos tranquilos delante del Señor. Pero ¿qué tal que usted se... delante del Señor, el Señor nos va a reclamar. Por eso tenemos una grande responsabilidad. Usted y yo tenemos una grande responsabilidad de ser buenos cristianos para testificar de la obra misionera, para testificar del poder del Evangelio. Que Dios nos ayude a ser unos buenos cristianos, que no seamos cristianos mediocres, cristianos a medias, cristianos que no nos interesan las personas, cristianos que... Porque hay algunos que dicen, bueno, comiendo yo así no coma más nadie. Que otros se mueran de hambre. Hay gente que dice, bueno, siendo cristiano yo me voy para el cielo, los demás, mi familia que se vaya por el infierno, ¿qué me importa? Eso no es así. Usted dará cuenta por su familia. Usted dará cuenta por su testimonio. Por eso Dios nos ha llamado a ser de bendición, a ser personas que aprendamos a tener un verdadero temor de Dios. Que no perdamos el tiempo en el camino del Evangelio, que aprovechemos bien el tiempo, que no seamos creyentes, amado hermano, únicamente que venimos a la iglesia por ocupar el campo, por ocupar la silla, nada más. No, tenemos que ser creyentes de bendición para nuestras personas que nos rodean y ciertamente de ser personas que podamos rendir delante de la presencia de Dios. Y hermano, si usted está perdiendo el tiempo en el camino del Señor, si usted está viviendo un evangelio mezclado con el mundo, con el pecado, haciendo las cosas, le insto a que hoy se reconcilie con el Señor y se ponga a cuentas con el Señor para que sea de bendición en la obra de Dios. No siga perdiendo el tiempo, joven, jovencita, hermano, hermana, no siga perdiendo el tiempo en el camino del Señor, que únicamente es evangélico aquí en la iglesia y allá afuera es igual que los mundanos. Es cristiano aquí en la iglesia, pero allá afuera no es cristiano. Habla de Cristo con los hermanos aquí adentro, pero allá afuera a nadie le habla, porque le da vergüenza, porque no tiene una verdadera convicción. Hoy está el Señor aquí para que usted le diga, Señor, yo necesito que me cambies. Necesito transformar mi vida para poder ser de bendición y para que usted pueda alcanzar la misericordia de Dios. El Evangelio es la misericordia de Dios. El Evangelio es el plan de redención. No existe otro programa. No existe otro orden de escrituras. No existe otro medio para ir al reino de los cielos. Solo a través de la obediencia del Evangelio. Por eso el apóstol dijo que en ningún otro hay salvación. No existe otro plan. No pierdas su tiempo. Reconcíliate con el Señor. Acepta al Señor. Realmente reconcíliate y dile, Señor, yo necesito empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Estemos de pie, vamos a decirle al Señor que nos ayude. Que seamos de bendición en esta obra misionera. Levanta tus manos y empieza a dar gracias al Rey.